Sí, muchas gracias. Bueno, estoy encantada de estar aquí, de participar de esta actividad y me gustaría presentar de alguna manera esta tarde un tema en el que estamos trabajando desde hace un tiempo, que tiene que ver con las controversias que tienen un origen tecnológico. Y digamos, los casos en los que una tecnología puede tener impactos sociales y ambientales. Es una problemática muy extendida por toda América Latina. Yo digo que América Latina está pasando por un ciclo de protesta ambiental debido a dos fuerzas que se oponen. Uno es el interés creciente de los mercados internacionales por commodities, por recursos naturales que tenemos en América Latina, desde energía, minería, minerales, todo tipo de productos agrícolas, fibras, por ejemplo, para la industria de la pulpa y el papel, debido a una demanda creciente, sobre todo por el gran desarrollo de China y de India. Los mercados internacionales están demandando más commodities, entonces hay una llegada de capitales transnacionales a la región con nuevas tecnologías de explotación. Por ejemplo, cuando vemos la minería, nos encontramos con que antes teníamos la minería de socavón para la minería de oro, porque teníamos la beta y seguíamos la beta, y habíamos decidido que eso se había agotado y ya no teníamos oro, por ejemplo en mi país, en la Argentina. La minería a cielo abierto, que hace estallar las montañas y luego disuelve los metales con ayuda de distintas sustancias, entre ellas cianuro, es una nueva tecnología que encuentra un recurso donde ya parecía que no había. Y otra línea interesante es el cambio tecnológico debido al cambio climático, que ha hecho que buscáramos minerales, por ejemplo, que antes no eran interesantes, como el litio. El litio es un mineral fundamental para las baterías de los autos eléctricos. El litio es muy rico en Bolivia, en el norte de Chile y en el norte de Argentina. Grandes yacimientos en territorios que no tenían interés económicos, donde la única explotación era la explotación de la sal y donde habían quedado comunidades indígenas que habían sido desplazadas, esa es la realidad, viviendo de ese recurso pobremente. La verdad es que ahora de pronto ellos están como arriba de un pozo petrolero, están arriba de un recurso sumamente interesante. Y esa es una fuerza que llega, la apetencia por esos recursos. Y la fuerza que se le opone local es las comunidades locales que se sienten afectadas por la explotación de esos recursos. Su modo de vida se ve modificado, su paisaje se ve modificado, su ambiente se ve afectado y a veces de modo irreversible. Y así como los que traen las tecnologías, los que traen la explotación tienen recursos, también las poblaciones locales empiezan a desarrollar sus propios recursos para poder responder a esa amenaza, ven amenazado su modo de vida, ¿no es cierto?, y sus recursos. El periodismo y el periodismo científico en particular, tiene un rol fundamental, que es clarificar esta temática para la opinión pública, para que la discusión sea más clara, sea más abierta, se escuchen todas las voces y se ponga en su dimensión cada argumento. Un argumento característico es: este es el avance científico-tecnológico, entonces tenemos que aceptarlo, y los que se oponen son ignorantes. Bien. Por ejemplo, el periodismo científico puede aclarar que es cierto que hay un avance científico-tecnológico, pero que es cierto que también se afectan intereses y modos de vida. Y por otro lado, el periodismo tiene que tomar conciencia y clarificar ante la opinión pública que si los promotores de los proyectos son los que tienen el mayor capital económico, también son los que tienen mayores recursos para producir ciencia y tecnología en relación con sus intereses. Y, por ejemplo, son los que producen los estudios de impacto ambiental. Entonces, por supuesto, los estudios de impacto ambiental que se produzcan con ese dinero van a tener un cierto sesgo. Se necesita que se produzcan estudios de impacto ambiental considerando los intereses, las preocupaciones, las áreas donde han ido a ver, digamos, que hay verdadera posible afectación de las otras comunidades. Pero ¿de dónde salen esos recursos? Y ahí es donde pueden cumplir un rol importante los estados y los sistemas científicos de los países. Las universidades públicas y privadas pueden ayudar a complementar, a traer nuevas evidencias que no sean solamente las evidencias interesadas de los promotores de los proyectos.
En todo caso, incluso pueden dejar de manifiesto cuando falta conocimiento científico. A mí me gusta decir que el periodismo en general y el periodismo científico en particular es dato dependiente. Necesita que se haga el estudio para poder difundir el estudio. Pero también es interesante decir, bueno, pero hay estudios que no han sido hechos. Esto no se ha medido, esto no se ha calculado, este estudio de impacto ambiental adolece de estas carencias, ¿sí? Y eso solo puede hacer un periodista científico bien formado que puede plantarse frente a la situación, no dejarse arrastrar por las pasiones. Esto es muy importante porque en estos casos, por supuesto, hay fuerzas muy intensas y los dos polos de las controversias reclaman tener la verdad y lo dicen muy intensamente. Por ejemplo, si lo pensamos en transgénicos, los que promueven los transgénicos dicen los transgénicos van a salvar el hambre del mundo, y los que se preocupan por los impactos sociales y ambientales de los transgénicos dicen esto va a traer el hambre porque va contra la soberanía alimentaria, y los dos son muy apasionados. Los dos creen en su verdad, generalmente de manera sincera, no sé cuánto a veces las empresas, pero hay científicos, incluso de los sistemas científicos de los países. Yo vengo de un país que ha adoptado transgénicos y que ha tenido ventajas económicas por haberlos adoptado. Y cuando uno habla con un biotecnólogo de la Argentina que dice, bueno, pero una papa resistente a un virus característico de la Argentina nos va a dar muchas ventajas. Y uno le dice, bueno, pero esto viene dentro de un paquete, con ciertos intereses económicos. Y es difícil a veces, porque el científico está muy convencido de que está haciendo un bien para el país. Eso es muy cierto, y lo que tiene que hacer el periodista es tomar conciencia de qué tipo de periodismo está haciendo. La mitad de la biblioteca del periodismo dice que el periodismo debe ser objetivo, y la mitad de la biblioteca dice que el periodismo no puede ser objetivo. Y es una decisión importante, depende también del medio para el que escribe el periodista y de la sección para la que escribe el periodista. Es distinto si el periodista está escribiendo, por ejemplo, en la sección ciencia, una nota informativa, que si está escribiendo en la sección opinión. Porque la sección opinión puede tomar posición y puede fundamentar su posición con evidencias objetivas, pero habiendo adoptado una posición. Y en ese sentido es muy importante que el periodista haga un trabajo de reflexión sobre su propia posición frente a estas controversias. Si su lugar en el medio para el que trabaja le exige tratar de dar una cobertura lo más objetiva posible, ser consciente de que es difícil mantener esa posición, pero que es posible, y tratar de apoyarse en las mejores reglas del arte del periodismo para poder tomar esa posición. Y si decide por algún motivo que como ciudadano, siendo periodista también es ciudadano, quiere tomar una posición u otra, ser consciente de que está tomando una posición. Por ejemplo, en la Argentina es interesante porque si uno va a analizar los años en que se adoptó la soja transgénica, que es el cultivo estrella dentro de los transgénicos que se adoptaron en la Argentina, los años 90, las dos secciones rurales de los dos periódicos más importantes de alcance nacional, que son Clarín y La Nación, tenían una posición militante a favor de los transgénicos, pero no eran conscientes de que estaban siendo promotores de los transgénicos. Creían que estaban siendo objetivos, cuando en realidad se preocupaban mucho más por contar las ventajas que los posibles problemas. Exactamente. Y esto no lo digo simplemente yo, sino que lo dicen muchos analistas que analizaron el proceso de adopción de transgénicos en la Argentina, donde se ve que esos, digamos, y los intereses de los promotores de la tecnología, que no son solamente las transnacionales, porque hay todo el sector de productores y asociaciones de productores de la Argentina, propios también sectores del gobierno, digamos del gobierno nacional, lo que era entonces la Secretaría de Agricultura y que ahora es Ministerio, que por supuesto tienen una orientación productivista y que tenía interés en introducir una tecnología que le podía dar ventajas a los productores argentinos, también tuvo una actitud promotora. Y no está mal, porque esa es la función de esa área de gobierno, diferente de la que podría ser la Secretaría de Ambiente, que tenía que estar preocupada, o el Ministerio de Salud, por los impactos de salud o ambientales. Por eso también es interesante, porque también dentro de los gobiernos nacionales o de los gobiernos provinciales o locales, distintos sectores del gobierno pueden tomar distintas posiciones. Lo importante es que sean conscientes de la complejidad del problema y de que eventualmente están tomando una posición.